Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Les saludo Lorenzo García. Vamos a hablar acerca de la cinemática del trauma. Eh, para cuando nosotros tenemos un traumatismo o observamos a un paciente que tiene un trauma, un politraumatizado eh, por cinemático, por un accidente de tránsito, ¿no? Vamos a tener que basarnos siempre por la anamnesis, que es la historia de cómo ha sido el impacto, la energía o el intercambio de energía que se ha producido entre la persona, ¿no? El paciente y el móvil, ¿no? Que lo ha impactado. Comprender este proceso lleva a la sospecha del 95% de las lesiones. Eso quiere decir que si es que nosotros tenemos un paciente que vamos a sacarnos anamnesis, vemos cómo ha sido, dónde lo ha golpeado, dónde le duele, podemos sacar más o menos el 95% de un diagnóstico correcto. También hay lesiones que no lo podemos ver a simple vista, pero podemos tener una sospecha, ¿no? Y que también a su vez son graves. ¿Y cuáles son las variables asociadas al evento traumático? Tenemos las variables asociadas a la cinemática del trauma y las variables asociadas con el individuo. Eh, Cuando hablamos del trauma, vemos el mecanismo de cómo ha sido golpeado, cómo ha sucedido, ¿no? Qué es lo que ha impactado, en este caso al paciente, la cantidad de energía, es decir, por ejemplo, no es lo mismo un golpecito que una persona que sea atropellada y ha sido aventada por lo menos unos 10-15 metros, ¿no? Porque venía a alta velocidad. Eso va a influenciar las leyes de Newton, ¿no? Por ejemplo, la primera ley o la segunda, donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? O la mitad de la masa por la aceleración. Si vemos un carro, no es lo mismo un carrito que está en 10 kilómetros que te golpee a un carro que está en 100, ¿no? Y te atropella, o a 60 y te atropella, no es lo mismo. Y la energía cinética, ¿no? Asociadas al individuo, tenemos que ver las edades, la edad, también qué enfermedades tiene de fondo, y los cambios anatómicos, es decir, si ha habido que se ha hinchado una parte del cuerpo, si al momento de auscultarlo, por ejemplo en el abdomen, si está en una forma en mate o timpánico, eh, consumo, si también antes de ello también tenía algún consumo de alguna sustancia, eh, y todo ello, ¿no? El intercambio de energía aplasta el tejido, decía la persona, el músculo, y genera velocidad y energía en la víctima, arrojándolo lejos del punto de impacto. La selección puede ocurrir en el impacto con el vehículo o al ser lanzado al suelo y haber caído, ¿no? O con otro vehículo haberse volado. Tenemos que ese intercambio de energía entre el objeto sólido, un carro por ejemplo, y el cuerpo humano son tres: densidad, área de contacto y cavitación. ¿Cuándo sospecho lesiones? Cuando, por ejemplo, eh, son varios ocupantes y uno de los ocupantes muere, cuando suena un carro de una volcadura, ¿no? O cuando da vuelta de campana. Paciente inconsciente, cuando su estado neurológico llega a ser a un Glasgow de 7 o 8. Paciente con alteración del estado de alerta, como dije, a las volcaduras, una colisión vehicular de alta velocidad en una carretera, por ejemplo, se despistó o se chocó con un tráiler. Tipo de trauma: tenemos traumas cerrados y traumas penetrantes. Traumas cerrados es el impacto vehicular, impacto con motocicletas y bicicletas, es decir, golpea a un carro, a una moto, a un transeúnte, a uno que está en bicicleta, y a veces llegan y no lo vemos, eh, solamente unos rasponcitos, pero el paciente está pues hipotérmico, hipotenso, y vemos que puede estar, eh, pues se comienza a valorar el estómago, ¿no? O por ejemplo, no hay nada, pero neurológicamente comienza a decaerse, o llegó inconsciente, por ejemplo, ¿no? A la emergencia. Una caída. Penetrantes son heridas por armas de punzocortantes, armas blancas, por una herida de fuego, una entrada, una bala tiene un punto de entrada y un punto de salida, ¿no? Traumas cerrados a nivel de cabeza, cuando golpeamos, por ejemplo, golpea el parabrisas,
su cabeza al parabrisas o golpea su cabeza al pavimento, y el encéfalo choca contra el cráneo, y esto produce que hematomas, que se hinche el encéfalo, ¿no? Que haya una hemorragia en algunos casos. En el tórax es posible que el desgarro sea de una arteria, o de alguna vena pulmonar que haya hecho que se produzca un hemotórax o incluso un neumotórax, ¿no? En el abdomen las lesiones ocurren en sus puntos de edificación al mesenterio, ya que las estructuras ante una deceleración brusca siguen por inercia el movimiento de su continente. Es decir, por ejemplo, tenemos varias capas en el estómago, ¿no? En ese caso, el mesenterio. Cuando hay un golpe, se puede perforar algún órgano por el impacto, o por incluso si ha habido un corte que no se ve a simple vista, o incluso solamente por el impacto. Y esto se produce que comienza a desangrarse por dentro, pero como es una cavidad, queda ahí. Y no hay dónde defogar, no hay una herida a veces de salida. Entonces está acumulándose dentro del peritoneo, o dentro del mesenterio, y produce un abalonamiento del estómago, que es justamente la sangre que está ahí reteniéndose. Tenemos una colisión, un intercambio de energía que se produce cuando una fuerza de energía, es decir, un cuerpo sólido, impacta en un organismo, ¿no? Un choque, una caída contra el pavimento, un impacto de bala, un corte, una explosión. Colisiones con vehículos, ya sabemos, por las cuestiones de tránsito, siempre, ya sea un atropello a una persona, a un transeúnte, a una que está en bicicleta, un motociclista. Primera colisión, el automóvil impacta a una persona, por ejemplo, ¿no? Segunda, el ocupante del móvil impacta en estructuras dentro del cuerpo, dentro del mismo vehículo. Y tercera, los órganos internos impactan contra sus estructuras de sostén, desgarrándose o desprendiéndose. Lo que pasa cuando hay una colisión de alto impacto, a altas velocidades. El carro queda tan achicharrado, por ejemplo, que está contraído, la persona está encapsulado dentro de su cubículo, dentro en este caso de lo que es el piloto, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos las estructuras del mismo carro ingresan, perforan, golpean a la persona. Tenemos impacto frontal, posterior, lateral o con rotación de vuelta de campana, ¿no? El frontal es que te has golpeado, ¿no? Estás manejando, te golpeas y te puedes principalmente hacer una luxación de rodilla, una fractura del fémur, una luxación del acetábulo, ¿ya? O incluso en un impacto frontal puedes golpearte contra el timón, contra el parabrisas, ¿ya? Puedes también golpearte el estómago, el hígado, y eso también te produce un trauma cerrado, ¿ya? También puede producirte el tórax, como le dije, en un impacto con el volante. Un impacto posterior es el síndrome del latigazo, ya, una lesión en la cabeza o el tórax. Impacto lateral es un golpe de un carro con otro carro y te puedes lastimar dependiendo de dónde ha sido, ¿no?, ubicado el impacto. En una clavícula, el tórax, el abdomen, la pelvis, el cuello también o la cabeza. Ahí tenemos algunas imágenes. Ahí vemos, por ejemplo, el golpe ha sido, por ejemplo, en mi lado izquierdo, y me puede haber golpeado la base del cuello, la parte del tórax, producir un hemotórax, ¿no? Producir, por ejemplo, un hemotórax. Si se desangra alguna parte del cuerpo, puede producir un hemotórax. Una angulación, ¿no? El cuello sufre también lesiones. Impacto por rotación o por volcadura, ¿no? Ahí el impacto puede hacer múltiple los daños en la persona.
Estas son las lesiones por cinturón de seguridad. Cortes, por ejemplo. Es el corte. Es cuando a veces no cumple mucho la función el cinturón y te puede producir algunas laceraciones, ¿no? Aquí tenemos pues un trauma de que es el hígado con el estómago, ¿no? Que va hacia el tórax, y esto puede producir, perdón, los pulmones o el corazón, puede producir algún tipo de lesión. Atropellos, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que pueden ser en las extremidades, obviamente inferiores, después puede ir en la cadera, en las lesiones torácicas o toracoabdominales, y también una producirse por un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Se golpeó la cabeza al caer, del haberlo sido impactado. Ahí vemos algunas imágenes. Por motocicleta siempre tiende a saltar o a salir, ¿no? Al salir el paciente o la persona y salir volando frente a una colisión. En este caso, por ejemplo, él ha sido frontal, pero al carro le ha dado en forma lateral. Una caída puede lastimarte huesos como el calcáneo, la mino que vendría a ser el coxis, ¿no? Parte de la columna lumbar o sacra. Hay que ver el trauma penetrante, ¿no? Daños y niveles de energías. Armas de baja energía son las armas cortantes. De alta energía son las armas de fuego. Eso sería todo, profesor. Gracias.